Hola, buenos días y buenas noches. Estoy grabando la clase ahorita en la mañana, entonces buenos días y buenas noches o en particular buenas tardes en el momento en que ustedes estén viendo la clase. Bueno, primero antes de iniciar con el tema de hoy, quiero recordarles que bueno, ya hemos pasado por, esta es la novena clase del curso. Tenemos a partir del próximo lunes 2 semanas de receso institucional y obviamente de acuerdo con el programa posterior a estas 2 semanas de receso institucional volvemos con las presentaciones. De hecho, es importante que tengamos en cuenta el tema de las presentaciones porque, bueno, ya hay 2 personas, 3 personas que me han enviado el segundo informe técnico. Recuerden que, si bien es cierto, tienen tiempo hasta hoy para enviar el informe técnico, efectivamente necesito que me lo envíen hoy, no puede haber más retraso en la entrega, sobre todo porque tengo que revisar y tengo que entregar las correcciones para que ustedes puedan hacer las correcciones las clases siguientes. Entonces, necesito que sean puntuales hoy con la entrega del segundo informe para los que no lo han entregado y obviamente posteriormente la revisión. Hoy quiero hacerles ya la presentación, la tienen ustedes en la clase del aula virtual y hoy es un tema que ya hemos venido repitiendo, digamos, en el curso. Al final, la idea con esto es que nosotros podamos tener claro con casos muy particulares, como ha sido los casos de los invitados en este curso, es que podamos nosotros tener la posibilidad de poder ver, digamos, la aplicabilidad de la política, de los conceptos de la política internacional y podamos nosotros tener mayor claridad, por ejemplo, de qué, digamos, son esos conceptos aplicados a la dinámica de la vida actual y de los casos aplicados. Por ejemplo, han sido casos muy interesantes, desde la invitación de la diplomática Ana Ávila hasta la última clase que tuvimos con Claudia. Han sido casos muy particulares, digamos, el caso de la diplomacia científica y la diplomacia, por ejemplo, de la que hablaba Ana Ávila, luego la charla que tuvimos con Marco, ¿verdad? Que fue riquísima en el entendido de toda la política internacional del caso español y cómo se está moviendo esto, el tema de las fronteras, el tema de los migrantes. Es decir, posteriormente Mónica, ¿verdad? También que hablaba sobre todo el tema por ejemplo, el caso del tren eléctrico y además de eso, de todos los otros factores de elementos claves, por ejemplo, en el caso de Canadá. Luego el caso de Claudia con Portugal, ¿verdad? Y todo el tema de cómo se ha movilizado Portugal en los últimos, bueno, desde la época colonial hasta la fecha actual. Y eso es importante porque son elementos claves que nosotros debemos de considerar siempre en la política internacional. Es decir, deberíamos nosotros de tener clarísimo, al menos en este curso, muchísimos elementos que envuelven la política internacional. Entonces, sí es importante y espero que hayamos puesto la atención, digamos, debida para poder identificar claramente no solo en las lecturas, sino también en los casos cómo se han ido aplicando esos elementos y esos conceptuales de la política internacional más contemporánea hasta la política internacional más clásica
Keohane y con Knight y con Walsh, por ejemplo, y todos los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, con lo que mencionaba Ana Ávila en el caso de China, por ejemplo, y el poder suave que ha utilizado para poder integrarse en las agendas respectivas a nivel internacional. En fin, yo creo que ha sido un curso que hasta hoy, hasta la clase 9, particularmente ha sido muy rico en ese discurso y en ese análisis, tanto de pasar de la parte escrita a los casos particulares. Hoy vamos a tener el análisis digamos, digamos, de la parte paradiplomática, que en algún momento lo tocamos, y es como a nivel de los estados, digamos, del estado más clásico westfaliano, por ejemplo, ¿verdad? El estado-nación que toma las decisiones y todo, ha pasado, digamos, a una dinámica más, a una diplomacia paralela, a una paradiplomacia que tiene que ver, digamos, con otros actores en la vida internacional. Y entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las nuevas teorías de la paradiplomacia, lo que nosotros estamos considerando, por ejemplo, es que se hace necesario el análisis de las bases teóricas, ¿verdad? Y esto ya lo habíamos visto, por ejemplo, cómo existen, digamos, estados o acciones en la parte más subnacional, especialmente en aquellos espacios subnacionales que son, digamos, que tienen relación con una frontera, y el otro, digamos, el espacio subnacional. Y eso ha sido muy importante en los últimos años, especialmente porque eso ha generado, de cierta forma, no necesariamente, como yo lo dije en algún momento, en alguna de las clases, cuando hablé de este tema, no necesariamente toman, digamos, aspectos relacionados con la política exterior de un país, porque eso solo tiene derecho el Estado central, digamos, o el gobierno central, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que necesariamente estas dinámicas que hay ahí son, digamos, algún tipo de relación, y por eso se llama paradiplomacia, porque es una diplomacia paralela y que generan en ciertas formas relaciones entre estos estados subnacionales o estos actores subnacionales. Ahí, digamos, parte de la importancia, y ahora voy a hacer también alusión a un tema que estaba la semana pasada, y lo vamos a ver con los sunitas y los chiitas que expliqué y que les pasé en la clase anterior, y que en parte lo mencionó también Claudia cuando hablaba, digamos, de toda la oleada digamos, de personas de los países árabes que han llegado a esos lugares. Y voy a mencionar precisamente un caso muy rápido que teníamos de la clase anterior para mencionar eso, digamos, por ejemplo, con el tema de los sunitas y los chiitas, y todo muy rápidamente lo que ha significado, por ejemplo, el Estado Islámico. Digamos, son actores que han generado hasta cierto punto, ni siquiera hasta cierto punto, sino que han generado toda una paradiplomacia, y eso definitivamente cambia las agendas de la política internacional de los actores clásicos que nosotros hemos estado acostumbrados a ver. Aquí un poco el tema de algunos estudios, por ejemplo, con Alexander Wang, el constructivismo, Joseph Knight, con interdependencia, el mismo behaviorismo de los años posteriores al fin de la Guerra Fría. Y, por ejemplo, este tema del behaviorismo o del comportamiento es relacionado con el comportamiento humano, ¿verdad? Desde la forma de cómo el lenguaje del cuerpo hasta la forma en cómo expresa las ideas, y eso ha sido, digamos, y menciono esa parte específicamente porque ha sido uno de los elementos centrales después, digamos, del fin de la Guerra Fría. Es decir, antes de la Guerra Fría, y podríamos decir que sí, que posiblemente antes de la Guerra Fría, teníamos un comportamiento diferente en términos de ser más clásicos en las apreciaciones, pero después del fin de la Guerra Fría, digamos, aparecen este tipo de medidas, digamos, más del comportamiento del ser humano. Aparece también la paradiplomacia federativa, la globalización y la conectografía. Hago énfasis en el tema de la globalización, que tiene que ver lo global con lo local,
y la conectografía, que más adelante les presento una imagen, tal vez ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver este Internet y esta, digamos, imagen con este tema? Y es que precisamente el tema de la conectografía, y bien lo dice la autora, ¿verdad? Cómo esto ha generado en los últimos tiempos, ¿verdad? Una carrera muy significativa en términos diplomáticos, de estar conectado no solo en temas, digamos, de gasoductos o del tema, digamos, de energía, sino también todo el tema que tiene que ver con el Internet de las cosas, ¿verdad? De la parte virtual, etcétera. Entonces, digamos, ha habido ya en estos últimos tiempos ese tipo de elementos que han generado en cierta forma una fuerte influencia, tal vez de este tipo de elementos o de este tipo de apreciaciones o de este tipo de conceptos, por ejemplo, como la conectografía dentro de la diplomacia, lo cual, digamos, hasta cierto punto nosotros estamos generando, digamos, diferentes agendas, todas relacionadas con la parte diplomática, pero temas paralelos, porque no son los estados necesariamente los que están generando esta dinámica, sino que son otros actores. Entonces es paradiplomático. Tavares, Dixon y Kirun, los cuales no solo comparten la misma hipótesis del poder de los actores nacionales, dice ahí, sino que a la vez tienen una visualización que da espacios para el trabajo y análisis de esos procesos en esas diferentes partes del mundo. Digamos, del westfalianismo, leanismo al federalismo para diplomáticos subnacionales, eso es bien importante, porque conforme nosotros vamos avanzando más y más en los estudios, nos vamos dando cuenta, por ejemplo, que cada vez es más difícil analizar el típico estado westfaliano, ¿verdad? En algún momento, por ejemplo, en el tema del Tíbet, en el caso de Natalie, que está analizando el tema del Tíbet, ahí se habla específicamente muy claramente al inicio del artículo sobre el tema, digamos, del análisis del Estado westfaliano en el caso del Tíbet, ¿verdad? Querían hacer esa approach ahí, esa aproximación, y entonces se vuelve interesante porque sí, efectivamente nosotros siempre tratamos de hacer ese análisis, pero conforme ha ido evolucionando el mundo y el tiempo y los momentos, han aparecido nuevos actores. Por ejemplo, actualmente, ¿verdad? Actualmente tenemos otros tipos de actores en la agenda internacional que no necesariamente tienen que ver solo con el Estado. Y acá es importante, por ejemplo, porque se hace mención de las estructuras de la sociedad, de los organismos intergubernamentales, etcétera, por ejemplo. Aquí hay un tema que yo quería destacar, ¿verdad? Hoy en esta pequeña explicación de la clase de hoy es, por ejemplo, asuntos propios de la soberanía en temas como la defensa y la seguridad y el mantenimiento del status quo dentro del orden mundial. Esto lo habíamos hablado y lo hemos ido recalcando muchísimo a lo largo de las últimas 8 clases. El tema de la defensa y la seguridad clásica, eso ya no existe, ¿verdad? Sobre todo porque de repente están dos estados en una detente militar, por ejemplo, y de repente aparecen otros organismos internacionales, aparecen otros actores sociales, aparecen otros actores políticos que claman para que esos dos actores que en algún momento nosotros pensábamos que eran los más importantes, ya no son los más importantes y tengan que ceder en cierta forma a esos pedidos específicos que hacen esos diferentes actores. Es decir, y necesariamente, bueno, hasta hay acuerdos que se firman, etcétera, entre estos actores que en cierta forma generan, digamos, elementos claves de una paradiplomacia que está ahí. Una mala decisión de un Estado contribuye necesariamente para que esos grupos que se han ido formando y que han marcado una nueva ruta de aspectos paralelos en términos diplomáticos cambie por completo, digamos, esa dinámica de esos dos actores que desde el punto de vista de la era o de los elementos, claro, del profesionalismo, por ejemplo,
cambia completamente la dinámica de ese Estado como eje central de la política internacional. En la estructura que se desarrolló en el sistema westphaliano deja la diplomacia estatal la mayor responsabilidad, y es cierto, yo lo dije ahora, efectivamente, no puede, digamos, ningún actor, aunque haga para diplomacia, necesariamente no tiene la facultad, por ejemplo, para poder, digamos, generar esa diplomacia estatal que nosotros conocemos comúnmente en términos clásicos, pero sí efectivamente, por ejemplo, como lo subrayo aquí, la importancia de marcar el orden internacional en la diplomacia interestatal, o por ejemplo, como lo mencionan Kaplan, Kissinger y Cana, ¿verdad?, un mayor espacio a otros actores, como las ONG, las regiones y las ciudades, y por ejemplo, bien interesante porque en uno de los casos, y en muchos otros países, pero el caso más típico en el caso de España, ¿verdad?, con el tema del COVID-19, cómo los diferentes municipios en la actualidad tienen la potestad de decidir cómo van a funcionar o no en el marco de un Estado, digamos, o gobierno central. Digo esto no con el afán de ver si qué se va a abrir o no, sino en términos de cómo, por ejemplo, estos municipios tienen, como bien lo menciona Kaplan, Kissinger y Cana, digamos, un mayor margen de acción, ¿verdad?, dentro de ese desarrollo de esas ciudades y de esa política internacional. Hay digamos, en diferentes lecturas que analizan el artículo de la lectura de hoy, y menciona a Kissinger, a Cuenca, a Cana, a Kaplan y los mismos Naik y Eugen, nuevas estructuras para el manejo de las problemáticas existentes en el mundo contemporáneo, y que requieren no solo de soluciones supranacionales como lo plantea el idealismo wilsoniano, por ejemplo, y el funcionalismo de Mitrani, sino de acciones interestatales de mayor impacto en la política de los propios estados. Y entonces, claro, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay nuevas estructuras para el manejo de la problemática existente en el mundo contemporáneo, y esto lo hablábamos al inicio del curso, cuando estábamos hablando de cómo los estados han reducido, digamos, parte de sus acciones, lo han, digamos, han permitido que otras instituciones a nivel mundial puedan tener esa capacidad para poder tomar decisiones por esos estados, y que estos estados en cierta forma han logrado mantener esa dinámica y esa estabilidad desde el punto de vista de la política internacional, relacionada necesariamente con la firma de convenios internacionales. Entonces, porque esa es la dinámica del mundo, por ejemplo, y lo dije al inicio del curso, cuando por ejemplo, mencionábamos la firma de un tratado de libre comercio, por ejemplo, o el acuerdo de armas, o por ejemplo, el acuerdo de paz, ¿verdad? Eso inmediatamente, aunque sean asuntos positivos para un país o para otro, inmediatamente reduce la posibilidad en términos del típico Estado-nación westfaliano que nosotros conocemos, ¿verdad?, que toma las decisiones y que no le importa lo que el resto piensa, sino que en el marco de un acuerdo, de una decisión conjunta en un organismo internacional, eso inmediatamente le reduce la capacidad del Estado, pero al mismo tiempo le permite tener en cierta forma un mecanismo institucional a nivel global que pueda activarse en el momento en que se vea violentado. Entonces, ese tipo de cosas son un poco el tema acá de las nuevas estructuras, y además de eso, desde el idealismo wilsoniano y el funcionalismo de Mitrani, ¿verdad?, digamos, que hablan de todas esas soluciones supranacionales, ¿verdad? Es decir, yo creo que sí estamos ante, a veces no necesariamente es tan idealista, ¿verdad?, pero, o funcionalista, pero sí, digamos, le pongamos el nombre que sea desde el punto de vista Mitrani o Wilson, por ejemplo, sí, en estos términos lo que quiero que quede claro es que esa nueva arquitectura de ese mundo ha generado una reducción del poder, ¿verdad?, del Estado-Nación como nosotros lo conocemos, ha permitido un aumento de poder de esas organizaciones internacionales, esas estructuras nuevas,
ha permitido que haya un orden, digamos, institucional, no necesariamente, ¿verdad? Y lo digo en términos institucionales, no necesariamente estoy diciendo que pueda funcionar, ¿verdad? Pero en términos institucionales, como Estado-Nación, ¿verdad? Me veo reducido, pero tengo una estructura que me podría permitir a mí aumentar ese poder en términos de algún reclamo que se pueda hacer, para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es una dinámica compleja, mucho más compleja, ¿verdad? Más interdependiente, y eso necesariamente genera toda una nueva dinámica. En la misma lectura menciona Kuznetsov en el 2015, y eso quiero rescatarlo ahí, porque dice: para la diplomacia subregional, ya que esta es considerada como factor crucial para la comprensión de problemas relacionados con la interpretación de aspectos como la soberanía. Y dice: la descentralización de las decisiones que se vienen dando en los movimientos liberales en los últimos años en diversos estados del mundo, y a la expansión de los actores del sistema internacional contemporáneo. Y, por ejemplo, el tema de los funcionalistas de David Mitrani, el neorrealismo de Walsh y las teorías de interdependencia y globalización de Nye. Entonces, claro, cuando nosotros vemos eso, vemos que hay una completa relación entre lo que estamos actualmente nosotros viviendo y lo que está pasando y lo que se dice en la teoría, pero además de eso, un poco lo que, relacionado con lo que dice Kuznetsov, ¿verdad? Es, digamos, sobre el tema de la diplomacia subregional, y es cierto, ¿verdad? Digamos, como por ejemplo en el caso de la Unión Europea, como, digamos, vamos a ver, si lo viéramos desde el punto de vista más básico, nosotros diríamos que el caso del Reino Unido o Inglaterra, por ejemplo, debería salirse de la Unión Europea sin ningún problema, ¿verdad? Porque al final es una decisión unilateral, vamos a ponerlo en términos básicos, es una decisión unilateral y se puede salir. Pero desde el punto de vista de la estructura institucional, de los temas, digamos, de la parte regional, de la paradiplomacia, ¿verdad? Eso es un enorme problema, ¿verdad? Porque entonces, claro, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista más básico, nos podríamos decir simplemente: se puede salir. Pero si ya lo vemos desde el punto de vista de una paradiplomacia, con un montón de actores relacionados, con una serie de estructuras institucionales regionales, el Banco de Desarrollo Europeo, el Banco Central Europeo, el Fondo de Desarrollo Europeo, los pagos que se deben hacer, el montón de organizaciones relacionadas, por ejemplo, con Inglaterra, en el marco de la Unión Europea, etcétera. Eso es una estructura que se creó ahí gracias a que estaba esa unión ahí. En el momento en que eso ya deja de existir, obviamente hay un montón de elementos paralelos, paradiplomáticos, para ponerle el nombre que estamos analizando acá, y eso necesariamente lleva a un cambio, ¿verdad?, en una gran magnitud. Entonces, ese es el análisis que yo requiero que ustedes hagan, y que Kuznetsov lo pone ahí muy bien, ¿verdad? Es en términos de eso, ¿verdad? Es decir, lo podemos ver digamos, una visión muy simplista, para ponerlo así, básica, y no sucede nada, pero ya cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista del tema de las decisiones, del tema del neorrealismo, de las teorías de la interdependencia y globalización, y desde el tema de la diplomacia, paradiplomacia subregional, etcétera, este hecho es un hecho sumamente complicado, y por eso es que no es tan sencillo simplemente decir sigo o no sigo. Detrás de esto hay un montón de elementos claves que tenemos que analizar. Lineamientos como los de la interdependencia, el que ven y los aportes de Soldatos y Duchasek, por ejemplo, representantes directos del concepto de la paradiplomacia en la política internacional, y efectivamente así es, sobre todo porque estos autores necesariamente, por ejemplo, y especialmente el caso de Keohane, analizaban todo el tema de la globalización y las etapas de la globalización, etcétera, que lo vimos y lo hemos estado también trabajando, y eso necesariamente ha ido generando, ¿verdad?,
ese nacimiento de esos nuevos actores, de esas nuevas dinámicas, de esas nuevas estructuras, de esos nuevos acuerdos institucionales, de esos nuevos grupos, de esas nuevas ONGs, de esas nuevas empresas que también tienen un alto impacto en esa paradiplomacia. Es decir, efectivamente hay, digamos, lineamientos y que han sido y que se citan y que son citados por estos autores, pero que digamos nosotros también nos podemos visualizar fácilmente cuando, por ejemplo, en medio de una crisis como la que estamos viviendo aparecen 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 actores diferentes que todos claman por alguna cosa. Y eso necesariamente, el discurso de cada uno de esos grupos, sea a nivel de ciudad, sea a nivel subregional, subnacional, o sea a nivel internacional, genera en cierta forma una línea, ¿verdad?, que contribuye necesariamente a generar espacios paradiplomáticos que, si bien es cierto, no influyen necesariamente o no están dentro del esquema de la toma de decisiones diplomática de un Estado, sí generan elementos que en algún momento deberían de ser parte de la discusión de los diplomáticos a nivel internacional y a nivel país también. Y eso es fundamental sobre todo porque, digamos, es como estos nuevos actores, digamos, de esa política internacional también se van empoderando de esos elementos claves que están ahí. Entonces, por ejemplo, ahí retomamos algunos conceptos básicos de soldados y con relación, por ejemplo, a estas grandes categorías en las que se mueve la paradiplomacia. Una es la global y la regional, y de la cual, a partir de la interdependencia de la política internacional, dice soldados, todos buscan participar en procura de lograr un beneficio o mitigar riesgos comunes entre regiones. Y eso es fundamental de tenerlo en cuenta porque al final la con esto, ¿verdad?, es que, por ejemplo, hubo un caso, ¿verdad?, en el caso de 120 nicaragüenses que fueron escoltados por Costa Rica y llevados hacia la frontera y que no querían el gobierno de Daniel Ortega dejarlos entrar. Es decir, a poner un ejemplo, claro, ahí hay, digamos, hay espacios subnacionales con actores subnacionales de uno y otro lado que están tomando decisiones que están, digamos, pueden ser relacionados con el Estado, pero también hay grupos sociales, grupos civiles que están, por ejemplo, diciendo cómo no deberían de darles a ustedes un espacio para que se puedan quedar en el país. Es decir, se crea toda una dinámica ahí y que están empoderados, obviamente, ¿verdad?, en términos de ver cómo logran dentro de esa dinámica, de esa paradiplomacia, sacar algún beneficio o mitigar los riesgos comunes en esas distintas regiones. La estructura de la paradiplomacia en muchas partes del mundo, ¿verdad?, pero especialmente en Europa, que es parte del enfoque que hace la lectura, dice, ha permitido la posibilidad de establecer políticas exteriores integradoras en distintas localidades y regiones, resaltando la importancia de mantener activas las conexiones que mantienen un equilibrio y un orden entre las políticas estatales y las locales. Y lo vimos acá, por ejemplo, quizás ahí es un asunto más evidente porque hay una unión y esta unión necesariamente contribuye a que surjan o emerjan nuevos arreglos institucionales y nuevas dinámicas de poder y nuevas dinámicas locales en esas zonas que contribuyen a nuevas dinámicas económicas y sociales y políticas. Pero, por ejemplo, a nivel país lo vivimos en términos de cómo, por ejemplo, los municipios clamaron por no ser parte de la regla fiscal, para poner un ejemplo muy básico, tal vez no es el mejor, pero es un ejemplo. Y obviamente esa importancia de mantener esa conexión y equilibrio entre lo estatal y lo local hizo necesariamente que no se le aplicara, digamos, la regla fiscal a los municipios. Vamos a ver, quizás esto ni siquiera se pensó en el marco, ¿verdad?, de una paradiplomacia, porque al final tal vez no significó eso en este momento, pero es un ejemplo posiblemente que en el marco
del estudio de un proceso paradiplomático, ¿verdad? Para mantener a mis actores tranquilos, para mantenerlos activos, para que puedan, ¿verdad? Significa que yo lo que quiero es mantener un equilibrio y un orden en esa dinámica que tenemos ahí. ¿Qué tenemos en términos de avance de la paradiplomacia, la conectografía y el desarrollo geopolítico contemporáneo? Y hay, digamos, Tavares y Cana en 2016 ambos dicen que los países territoriales, las ciudades conectadas, las comunidades regionales, las comunidades en la nube y las empresas sin Estado, ¿verdad? Se plantean que en el desarrollo de la nueva estructura del sistema internacional existen esas categorías esenciales. Y bueno, vean qué importante. Y hay una que llama mucho la atención, que es el tema de las comunidades en las nubes, y efectivamente, ¿verdad? Hay gran cantidad de comunidades virtuales, de grupos, ¿verdad? Que tienen miles y miles y millones de información en la nube. Las empresas sin Estado, ¿verdad? Están por todo el mundo. Actúan según las condiciones donde estén, actúan según las características que tenga la región donde están, se acomodan a esos principios y a esas particularidades regionales, estatales, de ciudades, de comunidades, y bueno, y eso hace necesariamente que nosotros no podamos únicamente estar pensando en que la única relación que yo tengo como Estado es con otro Estado. Efectivamente, desde el punto de vista de política pública y de política exterior del alto nivel en términos de Estado, por supuesto que sí, pero eso debería llevar impregnado todas estas categorías y me parece que lo dicen muy bien, más o menos podría faltar alguna u otra, pero Tavares y Cana lo mencionan muy bien en términos de las categorías esenciales que tenemos, por ejemplo, dentro de ese avance, de esa paradiplomacia y de esa conectografía, ¿verdad? En términos de paradiplomacia. El tema del análisis comparativo institucional de la paradiplomacia, la gobernanza regional y la globalización. Y ahí, por ejemplo, lo marco claramente, dice el resquebrajamiento de la relación bilateral existente entre la región y el Estado, debido especialmente a que la toma de decisiones se ha elevado a instituciones de alcance supranacional y actores. Y claro, y eso era lo que decía yo con la otra parte. Por ejemplo, cuando ya nosotros, que esa es la parte que también es muy complicada, cuando nosotros firmamos un convenio a nivel internacional, eso ya es un acuerdo supranacional y obviamente está por encima de la Constitución, ¿verdad? Digamos, desde el punto de vista legal, y eso necesariamente reduce la posibilidad de actuar de los actores locales. Eso es fundamental para poder necesariamente a futuro tener en cuenta que si vamos a hacer o vamos a conformar alguna estructura institucional, antes debemos de ver cuál es el rol de cada uno de los actores o de cada grupo, de cada, ¿verdad? Como lo decía antes Tavares y Cana, ¿qué piensan las ciudades? ¿Cuáles son qué opinan los actores de esas comunidades en la nube, de esas comunidades regionales, de esos actores, para evitar necesariamente que exista ese resquebrajamiento? Porque al final, cuando no se toma en cuenta la paradiplomacia, ocurre lo que está pasando actualmente en el mundo, y es que hay un montón de acuerdos firmados, convenios, estructuras, etcétera, y no se están repensando, algunas sí, otras no, y entonces, claro, hay una organización X y hay 300 actores afuera que generan paradiplomacia en contra de esa organización, por ejemplo. ¿Cómo integrarlas? Necesariamente debería haber todo un repensamiento de esa institucionalidad conformada desde un punto de vista de un Estado-nación, desde el punto de vista del argumento más realista, ¿verdad? Un Estado-nación más westfaliano y obviamente menos paradiplomático en términos de cómo
logramos crear esas instituciones, pero nunca pensamos en que podían haber grupos organizados paradiplomáticos. Se hace mucho en la OMC, por ejemplo, hay un caso bien particular y es que todas las ONGs dentro de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, Oxfam, tiene una silla en los paneles de discusión, no necesariamente está metido negociando los acuerdos en términos de salvaguardas o, por ejemplo, de acceso a mercados, etcétera, pero sí tiene muchísima voz en los momentos en que se discuten muchas de las políticas o de las acciones que se van a tomar, y eso necesariamente le ha permitido tener un espacio. Me parece que eso es un buen ejemplo para poder, digamos, entender qué es lo que debería de repensarse. Cada vez entonces que sale algo desde la OMC, ya tiene, digamos, como un ok de Oxfam, tal vez no todo, pero sí, digamos, permite a que exista esa posibilidad de discusión. Yo creo que eso es lo que hay que empezar a pensar dentro de esas organizaciones internacionales, precisamente para evitar ese resquebrajamiento. La paradiplomacia plantea que desde los entes subnacionales deben tener presente los conceptos de la diplomacia subregional, la descentralización y a la misma expansión de los actores dentro del sistema internacional como parte de la misma estructura del Estado. Y es cierto, por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita en aquellas fronteras, digamos, entre Estados Unidos y México, por ejemplo? ¿Cuál es el rol de los estados ahí, subnacionales, de los actores que están ahí? Habría que ver cuál es la dinámica precisamente que se está dando en esos casos. Esa era la presentación que yo quería compartirles, sobre todo porque quería dejarle, digamos, la explicación general de la lectura de hoy. Era una lectura sumamente corta y quería que la pudiesen tener. Antes de cerrar con la presentación de hoy, les estaba diciendo que la semana pasada les dejé la clase de la semana anterior, cuando hablaba del tema de lo que tenía que ver, vamos a abrirlo acá, de lo que tenía que ver con referente a los grupos, a los sunitas y los chiitas, y me parece que es importante que podamos por lo menos revisar lo de esos dos grupos para que, por ejemplo, veamos qué pasa con esa parte de ahí, y qué es lo que estamos nosotros, voy a compartir la pantalla, qué es lo que estamos nosotros visualizando, por ejemplo, cuando vemos eso. Acá, más allá de ver toda la presentación, que ustedes lo tienen en la clase anterior, yo quería irme acá, por ejemplo, y yo espero que hayan revisado la presentación. Yo quiero irme el asedio, la política, quiero irme a los mapas, y porque había un caso, del caso de India, Irán y Pakistán. De hecho, creo que la semana anterior, después de que yo les di esta clase, salió bueno, no en los periódicos de acá no salen, sino que estaba leyendo en el New York Times una noticia sobre, digamos, una creciente oleada de problemas entre la India y Pakistán, y no me extraña, sobre todo porque hay una dinámica ahí sumamente complicada, y es, por ejemplo, lo que tenemos acá en este mapa, y es un poco lo que yo quiero hablarles sobre el tema de la paradiplomacia. No me voy a adentrar en el caso porque es un caso bastante complejo, pero sí quiero que cuando vean este mapa por lo menos les quede claro en términos generales qué es lo que ahí pasa. Digamos, nosotros acá tenemos a los sunitas y a los chiitas, ¿verdad? En Oriente Medio.
Los sunitas más o menos son el 98% de la población musulmana. Este grupo de los sunitas digamos, el grupo, después de que muere el profeta Mahoma, ellos quedan, digamos, como los representantes, por decirlo de esta forma, digamos, de la religión musulmana. Hay más o menos un 2%, ahora puede ser más, puede ser un 5%, digamos, ha crecido el grupo de aquellos seguidores que eran los seguidores de uno de los yernos de Mahoma, y que al momento de morir Mahoma quedan los sunitas, que son los que siguen creyendo en que el único profeta es Mahoma. El resto no eran profetas, sino que eran, digamos, igual representantes de la iglesia. Entre esos estaba Jesús. Y este otro porcentaje que era más bajo, que son los chiitas, eran los que estaban siguiendo al yerno de Mahoma, ¿verdad? Entonces, este grupo de los sunitas, ¿verdad?, es un grupo, podemos llamarlo menos radical, pero obviamente, digamos, con muchísima aprehensión e influencia hacia el grupo minoritario musulmanes, que eran los chiitas. Ojo, porque acá viene la parte, digamos, más interesante, y les voy a explicar por qué en el caso de la India y de Irán y Pakistán es un caso bien interesante. Entonces, cuando nosotros vemos estos mapas que están acá, nosotros lo que nos damos cuenta es que, ojo, la distribución de los chiitas. En Irán es donde más se concentran los chiitas, ¿verdad? Obviamente aquí en Irán es donde está más del 80 y el 100% de los chiitas, y obviamente conforme vamos viendo las otras regiones, hay digamos, una población minoritaria de chiitas en el resto de los países. Si bien es cierto, obviamente la concentración está en Irán. Ahorita les explico qué es lo que pasa con eso ahí. Y la distribución de los sunitas o de los suníes se da más en Arabia Saudita, en Jordania, en Siria, en Turquía, en Egipto, no necesariamente en Yemen. Vea que Yemen tiene entre el 20 y el 40% de chiitas. Y ojo, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros vemos que hay una mayor distribución de sunitas, por ejemplo, en Arabia Saudita, en Qatar, ¿verdad?, etcétera, nos damos cuenta que esos son los países que más relación tienen con Estados Unidos, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, y cuando vemos que en los países de mayoría chiita es donde, digamos, hay una menor relación, ¿verdad?, hay más conflictividad en las relaciones. Vea qué interesante el tema, por ejemplo, que tiene que ver con los chiitas y los sunitas. Por eso es que estoy hablando de esto, porque son actores que están generando toda una paradiplomacia en estas decisiones. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo que nos damos cuenta es que hay una relación, digamos, diferente con los países de mayoría sunita que con los países de mayoría chiita. ¿Qué es lo que está pasando? Ya, entonces nos vamos a ir al mapa que yo tengo acá y que yo les puse, que yo espero que ustedes lo hayan visto. Vamos a ver si hay un mapa más claro. Esto que, vamos a ver si lo tenemos por acá. Este que está acá, este más bien que está acá, que tal vez no se ve bien, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo. En el caso de los chiitas, y en términos muy generales se los explico, en el caso de los chiitas, al ser minoría dentro de la religión musulmana, ellos han tenido que, digamos, tal vez no es la palabra más correcta, pero han tenido que empezar a reinventar cómo hacen para poder, digamos, asegurar en términos militares y en términos religiosos su grupo. Y entonces es ahí de los chiitas donde aparece
el famoso Estado Islámico, ¿verdad? De ley. Y ahí aparece el famoso grupo ISIS, que tiene que ver necesariamente con una lucha, digamos, más militar y, y mucho más compleja, digamos, que del lado sunita. No estoy diciendo que ambos grupos, en términos de su religión, creen en muchas cosas, ¿verdad? Digamos, en términos militares y en términos de mantener su religión, pero en el caso de los chiitas, digamos, ha existido esa necesidad por ser un grupo minoritario en necesariamente mantener ese grupo y esa necesidad de verse como un grupo integrado y verse como parte de de ganar terreno dentro de la religión musulmana. Y entonces, ojo, nada más para ir cerrando esta explicación, ¿por qué el caso de la India, Pakistán e Irán acá se vuelve importante? Ojo, porque cuando nosotros vemos este mapa que está acá, nosotros tenemos acá a Irán, y Irán está relacionado con Afganistán, con Pakistán, y obviamente Pakistán limita con la India, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o qué es lo que yo trato de explicar acá? Que a lo largo de toda esta región y de todos estos países que están acá, y de hecho ha sido así, ha habido un crecimiento del grupo chiita que ha ido, digamos, ganando adeptos digamos, a la línea chiita de pensamiento, ¿verdad? Y eso es, digamos, la conformación del Estado Islámico a lo largo de toda esta región. Entonces, un poco para que consideremos en el análisis, ¿verdad?, que no es solo un tema meramente político y que no es solo un tema necesariamente de petróleo ni nada de estas cosas, sino que detrás existe todo un tema religioso que ha contribuido necesariamente a que esta región, y por eso, por ejemplo, es que Estados Unidos siempre está muy metido en Pakistán y Afganistán, ¿verdad?, porque es por decirlo así, si lo vemos desde la parte del Medio Oriente, esta es la parte de atrás de Irán, y aquí, a lo largo de toda esta franja de países, ¿verdad?, que están en el sur de Asia, digamos, ha habido un crecimiento muy importante de grupos, digamos, fundamentalistas musulmanes, ¿verdad? Y eso ha generado necesariamente un mayor crecimiento de la línea chiita, que es la que ha estado, digamos, pujando durante los últimos años por la conformación de un Estado Islámico que le permita necesariamente tener, digamos, mayor validez ante el grupo mayoritario sunita. Entonces, cuando vemos esto acá, obviamente estoy haciendo análisis muy generales, ¿verdad? Obviamente, pero para que podamos entender que ya si nos adentramos más y empezamos a explicar más, podemos ver otros elementos más básicos de esta relación, pero yo quiero que les quede claro ese tema, al menos en términos generales religiosos, para que podamos entender necesariamente qué es lo que pasa en esta región y cuál podría ser una detonante de esa relación, digamos, digamos, tan problemática que ha habido durante muchos años, que hay otro montón de elementos, pero que uno está relacionado con el tema religioso y que entonces por eso quería que quedara claro en esta presentación y que yo espero que puedan revisarlo. En todo caso, esa es la explicación que quería darles. Yo espero que puedan revisar el video, puedan aprovechar esta discusión para poder, digamos, tener más elementos con respecto a los trabajos que vamos a presentar cuando volvamos del receso institucional. Y además, recordarles que es importante que en el avance 2 y en el documento final, la primera parte del documento tenía que ver más en relación con el artículo, pero el informe 2 y el informe final es la consolidación de todos y además la revisión de otras teorías
de cómo hay muchos otros autores y hay muchos otros enfoques teóricos o conceptuales que abordan un mismo tema de forma diferente, y eso es ahí donde yo quiero que entremos a discutir. Como siempre, saben que estoy a las órdenes, ¿verdad? Solo me pueden escribir un correo. Yo esperaría que si hay alguna duda la evacuemos en esta semana, antes de irnos al receso institucional. En los 15 días próximos del receso institucional, muy difícil que responda, y obviamente quisiera que se concentre mucho en el documento final. Entonces, para que podamos aprovechar esta semana, y si hay alguna dinámica, y poder evacuar todas esas dudas. Yo recibiría los documentos del informe técnico 2 y obviamente lo reviso para poder enviarlo esta misma semana para que ustedes lo puedan tener y puedan mejorarlo. Así es que ha sido todo por hoy. Espero que la explicación en términos generales de la parte de la paradiplomacia y del caso específico de los sunitas y los chiitas, para que podamos entender cómo hay grupos que generan toda una paradiplomacia y que afecta necesariamente, digamos, la decisión de la política internacional de muchos estados, ¿verdad? Y en este caso, en esa región, definitivamente estos dos grupos, mayoritarios o no, minoritarios, y cualquiera que sea la dinámica que estos tengan, generan toda una dinámica diplomática y paradiplomática muy importante en esa región. Nos vemos y siempre a las órdenes de ustedes.